Hola, buenos días a todos y a todas. Desde Castilla-La Mancha, desde España, lanzamos este encuentro para todo Iberoamérica en esta primera Feria Iberoamericana del Libro y la Lectura. Y hoy tenemos la suerte de tener dos grandes autores, creadores, con nosotros, con este aforo virtual, que es lo que nos toca, ¿no? En el escenario y en la situación que nos ha dejado y nos está dejando esta pandemia. Bueno, pues lógicamente vamos a hacer lo posible por sortear esa virtualidad y tratar de hacer un encuentro lo más cercano posible. Y me consta que así va a ser por los dos autores, el autor y la autora que tenemos delante de nosotros. Bueno, Fernando Marías, al que he tenido el placer de conocer en muchas ocasiones, muchos encuentros, en muchas experiencias que llevamos haciendo ya en los últimos años, en torno a ferias de libro, a encuentros de lectura, y siempre se ofrece a esa proximidad, ¿no?, con el lector, que es muy de agradecer, la verdad. Y bueno, María Zaragoza, que es una de las autoras de este libro que presentamos hoy, y que, bueno, pues algunos de nuestros participantes, de los espectadores que tenemos, han podido disfrutar leyéndolo en su instituto, desde algunas de las bibliotecas públicas municipales. Pues sin más os voy a presentar a Fernando Marías y a María Zaragoza, que, como decimos, nos van a hablar de Como tú, una antología de relatos que aproximan hacia historias que tienen que ver con la igualdad, temas de género, algo que, bueno, está en boga, no sé si afortunado o desgraciadamente, porque muchas veces es para seguir reivindicando esa igualdad real. Y bueno, el caso es que es una historia que además viene acompañada de 20 ilustraciones también estupendas, y que, bueno, como muchos de vosotros ya lo conocéis, seguro que dais fe de ello, y para quien no la conozca, pues animarle a que lo haga, y que seguramente le va a apasionar. No les quito más tiempo, ellos nos van a presentar esta obra, y después tendremos un coloquio, y os animo a que vayáis pensando ya en preguntas, o a partir de la exposición que ellos van a hacer, y lo hagáis a través del chat y a través de la pestaña de preguntas y respuestas, porque no queremos abrir micros y para no dar problemas de conexión o interferencias y demás. Entonces, de momento, si podéis ir lanzándonos alguna pregunta a través de esas posibilidades, encantados. O preguntas, o consultas, o reflexiones, o lo que os sugiera esta exposición. Adelante, Fernando, cuando queráis. Pues muy bien, muchas gracias, David. Buenos días, María, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Yo creo que primero es muy bonito hacer este encuentro de esta forma alrededor de Como tú, porque yo creo que la última vez que nos vimos cara a cara, María y yo, fue presentando en Campo de Criptana Como tú, y inaugurando la exposición y preparando una serie de encuentros, entre los cuales iba a estar este, que hoy de alguna forma podemos iniciar. ¿Quién nos iba a decir en aquel tiempo que nos íbamos a tener que ver así por las caras como en una película de ciencia ficción, ¿no? Bueno, como vamos a ir charlando y vamos a ir haciendo una narración un poco cronológica de Como tú. Yo fui el coordinador del libro, y María es una de las autoras destacadas, emblemáticas de Como tú, y entonces os lo iremos contando poco a poco. Como además ella tiene una historia que contar que es más poderosa y más emocional que la mía, pues yo voy a procurar ser breve para darle ese hueco. Quisimos hacer un libro que en su propia cubierta estuviera resumido todo su contenido. Ese Como tú, que es casi logotipo y que es una especie de lema militante, y el 20 relatos más 20 ilustraciones por la igualdad.
El logotipo debajo de Anaya implica que es un texto que se trata de un libro que se trata para el lector juvenil, y evidentemente pues en el tema se cuenta de qué se trata. Reunimos a 20 autores, 10 autoras, 10 autores, 10 ilustradoras, 10 ilustradores, 40 en total, para que de los 20 cada uno escribiera un libro, un relato alrededor del tema de la igualdad. Y luego los ilustradores, como es obvio, pues tenían que ilustrar el relato correspondiente. Diría que una de las cosas más llamativas y singulares de este libro, yo he editado bastantes libros, bastantes colecciones de libros singulares, y esta tenía alguna peculiaridad. Por ejemplo, una peculiaridad fue hablar previamente con cada autor para ver qué tema se iba a abordar, porque en un tema como la igualdad corríamos el riesgo de que si se encargaban los 20 relatos, pues nos podían empezar a llegar relatos muy similares. Así que entre los 20 hay, para ir, digamos, generando esa diversidad, hay 2 poemas, hay una obra de teatro, hay un guión de cine, hay ya 16 relatos que son muy distintos, que cada autor fue dando su punto de vista sobre cómo y lo que quería contar. Hay desde miradas hacia la historia, hacia la primera mujer que entró en un aula en nuestro país, en el relato Invisibles de Rosa Huertas, hasta el relato Kenia de María Zaragoza, que es el que nos vamos a centrar. Hasta, bueno, en fin, es una colección realmente diversa de relatos. ¿Y cuál era la idea? La idea era que este libro en el aula generara un debate alrededor del tema de la igualdad mediante la lectura de los relatos, que son relatos breves, muy breves, precisamente para eso, para que se puedan leer en el aula y luego se puedan debatir y comentar y se pueda hablar alrededor de lo que el relato contiene, y el añadido de la ilustración, que creemos pues, que le da un elemento visual muy poderoso y muy necesario en estos tiempos. Yo creo que lo hemos comentado a veces, María y yo, que lo probable es que muchos lectores del libro, al abrirlo, al llegar a un cuento nuevo, pues primero yo mismo no sé lo que habría hecho si me hubiera tocado este libro como lector. Ver primero, leer el cuento o ceder a la tentación de mirar primero la ilustración para luego tratar de deducir qué ha querido, qué relato ha ilustrado el ilustrador con esa ilustración. El planteamiento fue ese, fuimos contactando a los distintos autores y autoras, y a mí me gustaría que ahora María contara un poco pues, su percepción cuando tú recibiste esta propuesta, pues qué cosas pasaron por tu cabeza. Pues bueno, a mí lo primero que me dijiste es, estamos haciendo una antología sobre la igualdad que se llama Como tú. Y claro, me encantó el título, porque yo trabajo mucho con gente que está empezando a escribir y que escribe novela, relato y tal. Y todavía hoy en día me encuentro muy a menudo que cuando un chico está diseñando un personaje femenino, se piensa que somos como una especie de marcianas que pensamos de otra manera o que sentimos cosas raras o que somos especiales. Yo de verdad creo que el peor favor que nos han hecho nunca es esta cosa como con el halago de ir colando, no, es que vosotras sois especiales. Pues no, no somos especiales. Entonces, lo que más a menudo yo digo cuando me preguntan, bueno, ¿y cómo hago un personaje femenino? Es que no se hace un personaje femenino. Yo siempre digo, ¿pero cómo crees que es una mujer? ¿Es como tú? Entonces, claro, cuando me dijiste, no, es que el libro se va a llamar así, dije, qué maravilla, o sea, es justamente lo que lo resume todo, que parece mentira, pero bueno, todavía en el siglo XXI tenemos que explicar que somos todos iguales y que quizá nos podamos expresar de diferentes maneras o por circunstancias tengamos unos intereses en una dirección o en otra, lo que sea, pero que en el fondo las necesidades y las cosas que sentimos y lo que tenemos por dentro es humano, ¿no? Claro, porque a mí, yo esto lo explico mucho y la gente se ríe. Digo, a ver, muy a menudo nos dicen que los hombres no pueden identificarse con personajes femeninos, ¿vale? Pero pueden identificarse con Superman, que es un extraterrestre. Entonces, ¿eso dónde nos deja a nosotras?
que somos, o sea, somos más raras que alguien que viene de otro planeta o algo así, o es lo que se piensa, ¿no? Entonces me pareció una cosa maravillosa, como también me parecía maravillosa la idea de que el libro pudiera estar destinado a la obsolescencia. O sea, ojalá este libro en algún momento no se entienda. Eso es lo que a mí me parecía más atractivo de todo el asunto, ¿no? O sea, hacer un libro que si de verdad logra su objetivo, deje de tener sentido para siempre. Y eso sería perfecto y sería maravilloso, claro. Eso yo creo que lo pusimos, de hecho, una de las cosas de las diversas conversaciones que fueron surgiendo alrededor del libro, esa idea que acabas de expresar salió reiteradamente en las conversaciones, lo que nos llevó a poner en la última solapa del libro esta sencillísima reflexión: quienes hemos hecho este libro lo amamos. Por eso deseamos que un día resulte innecesario. Esta era la idea que estaba. Ojalá algún día digamos, bueno, ya como tú, no hace falta que llegue a ningún aula porque en este país, en nuestra sociedad, se ha logrado esa igualdad que es tan exigible, tan deseada, tan necesaria y tan ausente en un porcentaje, por desgracia, demasiado alto de los casos. Y tú, para contarlo, elegiste una historia muy singular, muy peculiar, de la que me gustaría decir, antes de que cuentes más, que en estos libros colectivos siempre hay algunos relatos. Es curioso que cuando el libro empieza a moverse ahí por ese mar anónimo de los lectores que lo leen y que luego te comentan cosas, siempre hay relatos que se van como pues si fuera producto de una extraña selección natural, van adquiriendo protagonismo dentro de la selección. Y yo creo que Kenia, el tuyo, ha sido uno de ellos. Es uno de los libros que en todos los encuentros que yo hago alrededor del libro, estés tú o no lo estés, que los alumnos, las alumnas que lo leen señalan Kenia como uno de los más llamativos, y de hecho tú y yo hemos tenido algún show emocional poderoso en algún encuentro con público con tu relato. Cuéntanos quién es Kenia. Bueno, yo creo que Kenia tiene varias cosas importantes. Una de ellas es que cuenta. Lo que yo quería contar, varias cosas que tenía muy claras. Una, el cómo muy a menudo no nos damos cuenta o no está suficientemente claro que a veces las chicas dejan de ser lo que son o de aspirar a lo que quieren ser porque sienten un goteo constante de desánimo. Son esas pequeñas cositas que todos los días tenemos que escuchar. No eres lo bastante tal, tienes un tal, ahora te voy a hacer una bromita con respecto a ti en tal sentido. Eso me apetecía mucho contarlo, porque creo que es algo de lo que no se habla lo suficiente o que no ha calado lo suficiente el mensaje. Yo veo muy a menudo cómo pues en lo nuestro, por ejemplo, de escribir, empiezan muchísimas chicas. Tú vas a hacer algo en un aula donde hay chicos y chicas y tal, y preguntas si hay alguien que escribe. A lo mejor hay un chico que levanta la mano, pero siempre hay pues 5, 6, 7, incluso 10 chicas que escriben o que hacen alguna cosa creativa o tal. Y luego esta gente, o sea, conforme vas aumentando el rango de edad, empiezan a desaparecer. Y claro, y te preguntas por qué. Bueno, pues porque constantemente recibimos el mensaje de que todo lo que nosotras hacemos con una cierta aspiración se nos castiga de alguna forma y son las mismas cosas que a ellos se les premia. Nosotras no podemos ser mediocres, no podemos ser vulgares. Tenemos que ser las mejores en cada cosa que hagamos para poder estar ahí, para poder seguir. Entonces, a mí me interesaba mucho contar la historia de una chica que realmente es prácticamente perfecta en todo. En este caso, sobre todo en física, en matemáticas, y que además es muy guapa y tal, pero que por todo este tipo de cosas empieza a obsesionarse con lo que no es o con lo que no puede alcanzar. Y eso la mina. Eso yo tenía muy claro que quería contarlo, y por otro lado tenía también muy claro que quería contarlo desde el punto de vista de alguien que lo está viendo y no hace nada. Y yo creo que realmente la clave de que este relato llame la atención es esa, que
que de alguna forma toca la fibra, aunque tú no te identifiques con el personaje principal, no te identifiques con las cosas que a Kenia le pasan o le afectan, sí puedes identificarte con una persona que admira a alguien o que quiere a alguien o que está viendo que le están haciendo daño a alguien y sin embargo pues le quita importancia o mira para otro lado y se planta un poco en el relato la posibilidad de qué pasa al cabo de un tiempo cuando recuerdas que en ese momento, cuando pudiste actuar, no hiciste nada, ¿no? Bueno, Kenia os la voy a presentar antes de que María nos cuente su historia, nos lea su historia. Kenia está aquí, es obra de Didac Pla, que es un gran ilustrador que colabora habitualmente con María y que es él. Yo siempre digo, como soy incapaz de hacer una línea decente, siempre digo de los ilustradores que tienen la capacidad de absorber en cierto sentido, convertir en poderosa imagen un relato y convertir en este caso a Kenia en solo esta Kenia. Yo creo que ya después de ver esta ilustración y de convivir con ella en cierto sentido, pues ya a María nos resulta imposible imaginar una Kenia distinta a la que ha dibujado Didac Pla, ¿verdad? Sí, además, enseguida, bueno, yo con Didac he trabajado mucho, tengo una conexión muy especial, sé muy bien cómo trabaja. Tiene una capacidad para quedarse con una serie de detalles y trabajar a partir de ahí. Y además incluso me sé su proceso, ¿no? O sea, sé cuántos borradores va a hacer hasta que dé con la clave. Y la clave la tuvo porque de repente se acordó, leyendo el relato, de la historia de una modelo que era, bueno, es preciosísima, pero que contó que toda la vida le habían hecho bullying porque era demasiado negra, porque su piel era tan oscura que azuleaba. Claro, tú la ves y dices, o sea, no puede ser más bonita. Y luego piensas, cuando lo cuenta, es verdad, es azul. Y de hecho, por eso están los tonos azules de la piel de ella en el dibujo y tal. Pero por otro lado piensas, ¿cómo alguien puede rechazar a alguien tan bonito como, como esta mujer diciéndole que no vale porque su piel azulea? Es absoluta. Te parece increíble visto desde fuera, pero eso pasa todos los días en todos los colegios e institutos, ¿no? Con esa u otras cosas. Es un poco lo mismo que decías de Superman, pero al revés, ¿no? O sea, es algo así, sí, sí. Pues te parece que lo leemos, porque yo creo que siempre es bueno. Creo que resume muy bien el libro, las intenciones de Como tú, y yo creo que antes de pasar a la idea del coloquio y de que comentemos lo que a quienes nos escuchan haya podido llamar la atención, pues puede ser interesante que escuchemos el breve relato, Kenia, de María Zaragoza. Así que todo tuyo el micro. Vale. Kenia. Últimamente pienso mucho en Kenia. Le habían puesto el nombre del país de sus antepasados y era la chica más lista y guapa del barrio. Recuerdo a menudo que se metían con ella porque tenía la piel del color del chocolate al 90% de cacao y los dientes blanquísimos. Y también recuerdo que envidiaba sus rizos y la forma que tenía de entender las matemáticas, la física y con ellas el universo. En verano daba clase a gente a la que se le había dado mal el curso y un año me ayudó a mí. Sin ella jamás habría aprobado. Quería ser profesora para difundir lo que ella comprendía mejor que nadie y cuando la conocí siempre se estaba riendo. No parecía darle importancia a que se dijera que su madre trabajaba en el bar de carretera solo por el color de su piel. Era abogada. O a que ese chico del barrio al que rechazó le dijera que se volviese a África cuando ella se había mudado al pueblo desde Torrejón y de aquel continente no tuviera ya más que el nombre. No le daba importancia a nada. Siempre respondía que la gente hablaba por ignorancia o por envidia. Me hubiera gustado ser como ella muchas veces. Siempre pensé que era fuerte, valiente, hermosa y que conocía los humores del mundo, que era más sabia que yo. Kenia desarrolló la primera. Le salieron los pechos un enero, como si hubiera sido un regalo envenenado de Navidades. Le ensancharon las caderas acto seguido y con todos esos cambios llegaron las primeras chicas que le aconsejaron que se tapara o se pusiera sujetador porque los chicos la miraban.
Me di cuenta de que ella ni siquiera se había percatado, pero que cuando se lo dijeron se le borró la sonrisa de la cara. A partir de ese momento, Kenia empezó a reírse menos. Aquel verano fue el que me dio clases y recuerdo que se le había ensombrecido algo en la mirada. Consiguió que entendiera las matemáticas, pero yo no conseguí comprender a cambio su repentina obsesión por las revistas de moda. Me confesó que le gustaría ser perfecta, mientras señalaba a las chicas de aspecto andrógino a las que jamás se parecería, y yo pensé que ya lo era, pero no se lo dije. Un día fuimos juntas a la piscina y una vecina manifestó, sin que le preguntaran, que admiraba su valor para ponerse bikini teniendo ese cuerpo. Nunca dijo a qué se refería en concreto, pero Kenia se compró al día siguiente un bañador. Kenia tenía una belleza inverosímil, casi dibujada, que empezó a llamar la atención de los chicos de inmediato. Al principio no quiso tener novio, eso lo recuerdo muy bien, y de todos los que se capricharon de su cuerpo curvilíneo y se vieron frustrados, la mayoría empezó a espetarle que estaba gorda, que era una estrecha y que pensaban que sería más ardiente, pero que ella era como todas las demás. Kenia era mejor que ninguno de ellos, pero nunca se lo confesé. Nunca le dije que qué mierda era eso de todas las demás, como si todas las demás fuéramos mierda. Incluso una vez me callé cuando aquel primer novio suyo le dijo que no se sentase junto a él en el banco del parque e hizo un comentario despectivo delante de sus amigos sobre el tamaño de su culo. Debí gritarles cuando se rieron, pero no lo hice. Callé cuando la vi llorar y cuando empezó a cambiar su forma de vestir para ocultar ese cuerpo que creía que no le gustaba a nadie. No le dije que pensaba que el problema era precisamente que le gustaba a todos. Su siguiente novio controló todo lo que se ponía. Su madre le dijo que no le convenía coger kilos porque con la edad no podría quitárselos y que por qué no aprendía de su hermana, que era atleta desde pequeña y parecía sacada de una revista. Sus amigas más delgadas solían reprocharse haber engordado 1 gramo. Aquel tipo le intentó tocar las tetas en la escalera del centro de usos múltiples y después la insultó. Fue el último verano y luego estudiamos en ciudades distintas. Me cuesta confesar que la olvidé un poco. Me cuesta confesar que su piel olía a madera. Me cuesta confesar que me di cuenta de que al final de aquel verano estaba más delgada y que ya no se reía como antes, que llevaba bañador y no bikini, y trataba de no acercarse mucho a los chicos del barrio. Me cuesta confesar que sabía que pensaba que se reían de ella cuando les daba la espalda porque tenía una talla de sujetador que costaba encontrar en tienda. A mí me parecía que si comprendía el universo, nada de todo aquello tendría importancia, que todo pasaría al alejarse, que en el mundo que nos esperaba, nada sería igual. Pienso muy a menudo en Kenia últimamente, porque aquella chica que le dijo lo del bikini me vino con la noticia de que se había muerto. Había cumplido su sueño de ser profesora de física, pero en los últimos tiempos estaba tan débil por no comer que necesitaba un micrófono para dar clases y que se escuchase su voz. Quise hacerle un reproche a aquella chica, pero me di cuenta de que no podía. En el fondo, todos habíamos sido un poco responsables. Recuerdo a Kenia y que la había olvidado. Recuerdo que pude saber que ya entonces se odiaba, pero que no hice nada. Recuerdo a Kenia y que nunca le dije que a casi todos nosotros nos parecía maravillosa, tal y como era. Pues esta Kenia es el hermoso cuento de María Zaragoza. Gracias por compartirlo de nuevo, que se ha ido convirtiendo en uno de los emblemas de Como tú. Yo no sé si dejamos algo de contar, como insisto, como creemos que es un libro que habla tanto por sí mismo, creo que precisamente los libros que hablan por sí mismos, una de las mejores cosas que pueden generar es que quien los recibe y los lee sin demasiadas explicaciones puede generar sus propias miradas y sus propias preguntas. Entonces, podemos entrar en ese, empezar a comentar, empezar a debatir, a escuchar las preguntas que tengáis que hacernos. Aunque a mí, mientras eso se prepara, sí me gustaría preguntarte, María, de nuevo, después de ya casi 3 años de la escritura del libro, del relato, ¿cómo a veces nos pasa a los escritores que tenemos un libro, lo movemos y ese libro se mueve de alguna forma dentro de nosotros? Este es un relato muy especial. A mí me gustaría saber qué sientes ahora pasados esos 3 años por él. Si ha ocurrido algo con él dentro de ti. Bueno, yo creo que me emociona más ahora que cuando lo escribí. Hay veces que no te das cuenta muy bien
de qué es lo que estás haciendo hasta que pasa un tiempo, ¿no? Es verdad que cuando yo escribí este relato, no me di cuenta hasta qué punto era importante que todas las cosas que yo cuento en el relato sean rigurosamente ciertas. Es decir, yo, todas las anécdotas de Kenia que aparecen en el cuento son reales. Lo único pues que no le han pasado a la misma persona, ¿no? O sea, yo fui recopilando cosas que conocía de amigas, familiares, gente pues que te cuenta, pues esto me pasó cuando era pequeña o incluso, bueno, pues la historia de la profesora que necesitaba el micrófono para poder dar clase porque no comía, también es una historia real. Entonces, cuando yo junté todo esto, pues yo en un principio no sabía muy bien lo que estaba haciendo, pero claro, con el paso del tiempo, aparte empiezas a recibir feedback, ¿no? Te escriben, sobre todo me emociona mucho cuando me escriben madres, sobre todo, para decirme, es que he pillado a mi hijo o a mi hija eh, leyendo como si estuviera leyendo algo clandestino y muy como sofocado y tal, y cuando he visto lo que estaba leyendo, me lo he leído yo a ver qué era lo que estaba leyendo y me ha impresionado tanto como a él, ¿no? O sea, gracias por hacer que mi hijo de 14 años entienda lo que es ser una niña de 14 años, ¿no? Claro, es que esa es la cuestión, es que muchas veces contamos grandes historias épicas que efectivamente generan una cierta empatía en el lector, por supuesto, pero claro, a veces cuando tienes el añadido de decir, no, esta persona pudo estar ayer sentada a mi lado o la semana pasada, o puede haber alguien sentado a mi lado que sufra lo mismo que este personaje, pues eso adquiere otra importancia, ¿no? Yo no sé, David, si estamos ya por ahí, podemos ir comentando, hablando, preguntando. Sí, yo creo sin problema, Fernando, ¿se me oye? ¿Se te oye Sí, perfectamente? perfectamente. Vale, creo que sin problema. Tenemos ya alguna pregunta que nos están formulando desde el Instituto de Quintanar del Rey, Fernando de los Ríos. Nos comentan, creo que más dirigida a ti, Fernando, si es muy dificultoso coordinar un trabajo de estas características, la elaboración de este trabajo la función que tú has tenido de principal de coordinar todos estos trabajos que se han ido recogiendo. Yo creo que es singular más que trabajoso, porque en todo caso fue un trabajo gozoso. En primer lugar, debo señalar que fue muy gozoso, para empezar, que cuando yo fui a proponerle a Pablo Cruz, editor de Anaya, el proyecto, no me dejó ni acabar. Me dijo, bueno, ahora me cuentas lo demás, pero ya te digo que lo vamos a hacer, porque le parecía necesario elaborar este libro. Por cierto, debo decirte, María, que también él cuando, de los distintos títulos que tenías en mente, cuando vio Como tú, dijo no hay que ver más, este es el título del libro, ¿no? Luego, cuando te encuentras con 20 miradas de otros tantos creadores, claro, aquí fue muy importante, como he dicho antes, el saber qué iba a escribir cada autor. Porque yo no quería encontrarme con un libro en el que hubiera, por ejemplo, 20 casos de violencia de género más o menos similares, porque el libro entonces habría perdido una parte importante de su valor. Entonces, el diálogo con cada autor, yo diría que bastante insólito en un libro de este estilo, porque lo normal es que te encarguen, a mí me han encargado en ocasiones, también hacer algún relato, pues te dice, mira, el lema es este y a partir de ahí haz lo que quieras. Aquí no podía ser haz lo que quieras, porque yo quería que hubiera una diversidad de temas y también quería ver que los relatos, pues bueno, pues todos fueran, digamos, en la línea de lo que queríamos contar. O sea, los relatos hay que leerlos, hay que trabajarlos más en este caso tan sensible, porque no queríamos encontrarnos, yo qué sé, con un relato que fuera anti-igualdad, por decirlo de alguna manera, un caso extremo que no se ha dado, pero que evidentemente, quiero decir, que hay que supervisar lo que editas, lo que publicas, es evidente, pero en este caso, en un caso como este, todavía mucho más. Entonces, ese diálogo con los autores fue muy interesante, porque cada uno tenía su punto de vista y porque eso permitió, creo yo, que haya un libro rico, un libro con muchas miradas. Miradas que luego además se ven duplicadas por la de las ilustraciones,
que también fue muy, muy curioso. A mí cada vez me gusta más trabajar con ilustradores como editor. Me gusta más tener la historia y luego ver cómo la ve alguien que se dedica a convertir en imágenes las palabras. Porque a veces ahí tenemos una forma añadida de entrar al libro, de entrar al discurso del libro. Este libro desea entrar en la mirada de los lectores. No es un libro para pasar el rato. Quiere entrar en las aulas, quiere influir en la educación, quiere influir en la idea del debate, quiere intentar humildemente, con toda la humildad con que se deben decir estas palabras, a echar un granito de arena para intentar cambiar un poco las cosas. Y por tanto debe estar muy trabajado, muy medido y muy coordinado, ¿no? Y lo que digo es eso, que el trabajo con los autores fue muy rico, muy bueno, porque además hay una lista, yo ahora no lo voy a hacer porque entiendo que el libro lo tenéis o lo habéis tenido o lo podéis consultar, pero yo recuerdo que las primeras presentaciones de Como tú, yo las solía terminar leyendo la lista de autores e ilustradores porque me parece que realmente está pues, lo más poderoso de la narrativa juvenil en nuestro país. Y creo que eso es importante. Es decir, venir avalado por nombres muy potentes, muy comprometidos con lo que cuentan, que yo creo que eso es un objetivo deseado y logrado. ¿No sabe? Supongo que David debe seguir por ahí. Alguien si no, ahora volverá. Estas cosas son, yo no sé si todo esto tú la mirada desde fuera, María, ¿cómo ves esta pregunta vista desde fuera? Tú viste el libro ya hecho por primera vez, aparte de tu participación. ¿Tú cómo consideras que ha quedado en conjunto? Hombre, yo creo que la variedad es fantástica. O sea, hay incluso revisitaciones a mitos clásicos como la historia de Penélope, que es fantástica, vista desde un punto muy, muy moderno, ¿no? Y a mí, por ejemplo, eso es que es una cosa, lo señalo porque es una cosa que me interesa particularmente, ¿no? El cómo podemos tomar historias por todos conocidas y enseñar una faceta que quizá no se nos ha enseñado, ¿no? Y hacerlo pues con cuentos clásicos, con mitos o con todo tipo de incluso iconos de la cultura pop, ¿no? O sea, coger, qué sé yo, pues darle una vuelta feminista a Drácula, pues sería muy interesante, ¿no? Entonces, había cosas en el libro que me sorprendían conforme iba pasando las páginas. Es como, porque cuando en principio te proponen, vamos a hablar de igualdad o vamos a hablar o sea, vamos a hablar de igualdad además en un libro que está proyectado para las aulas, da la sensación de que se nos va a ocurrir a todos el mismo rango de cosas, ¿no? Claro, y es absolutamente variado. Aparte que creo que a ti se te da especialmente bien liarnos para sacar lo más profundo que tengamos en la cabeza y hacer con ello algo diferente, ¿no? Y entonces eso pues creo que también en parte es un don, ¿eh? No creo que tampoco pudiera hacerlo cualquiera. Mira, una prueba, yo como veo que David se ha debido de extraviar por ahí en la red, me lo imagino ahora como el personaje aquel de Jack London vagando por la red. Me he atrevido a entrar. Ah, estás por ahí. Es que he entrado en... Estoy. No, es que, bueno, pues se me ha bloqueado el ordenador. ¿De qué manera? Está el informático de aquí mirándomelo y me he conectado con tu móvil. Bueno, aquí es que te digo porque tenemos más... Me he conectado con el móvil. Que veo que aquí hay preguntas de Teresa, todas referidas a Kenia, diré, para tu vanidad. Para mi terror. Para tu terror, no. Bueno, te las dejo a ti o las comento yo si quieres, porque ya que las tengo delante. Porque veo aquí que Teresa Navarro comenta: nos ha llamado la atención de Kenia que engaña. Al principio da la sensación de que es fuerte, pero luego es muy vulnerable. Ese es uno de los comentarios que se hacen. Y el otro dice, además del bullying que sufre Kenia, ¿por qué la pintas de color negro? ¿Por qué el ser de color negro muestra más debilidad? Son preguntas en ambos casos. Bueno, no muestra más debilidad. Yo creo que es un añadido, o sea, en el momento en el que hay alguien que por lo que sea destaca,
es una cosa que se toma la gente para machacar a otro. Entonces yo tengo 2 primas angoleñas y entonces a mí personalmente me llamaba mucho la atención las cosas que en concreto a ellas les decían. O sea, se les sumaba pues a ser chicas, ser listas, ser guapas y una serie de cosas, pues aparte hacerle concretamente una serie de bueno, pues cosas que tenían que ver con prejuicios muy, muy personales. Por eso señalaba, por ejemplo, lo de tu madre va a trabajar en el local de carretera y la madre a lo mejor es abogada, ¿no? Entonces, a mí este tipo de cosas que me llaman particularmente la atención, pues por eso quería cogerlas, ¿no? Por poner un espejo también delante de los prejuicios de la gente y lo que no se dan cuenta del daño que hacen a lo mejor intentando hacer un chiste, etcétera. O sea, para nada me parece que tenga que ver con la debilidad. De hecho, no creo que Kenia sea una persona frágil. Yo creo que estamos muy equivocados a la hora de pensar que cuando alguien se hunde es porque es débil. Muchas veces lo que hunde a la gente es la tortura de la gota del agua en la cabeza, ¿no? Es estar aguantando constantemente las mismas cosas. Y por muy fuerte que alguien sea, a veces llega el momento en el que dices, bueno, si a todo el mundo se le ocurre la misma cosa, tendrán algo de razón. Y empiezas a sentirte mal con aquello que te hacía sentir bien, ¿no? Aparte de que creo que en general hay cierta tendencia a fijarse en aquello que no tenemos en vez de en lo que tenemos, ¿no? Y más ahora, esto, o sea, se supone que Kenia pasa en una época anterior, ¿no? Porque se acuerdan de ella. Pero bueno, me llamaba un poco la atención ahora en este momento concreto en el que hay tantísima exposición, en el que estamos todo el rato viendo en las redes sociales lo guapísimos que son los demás, el éxito que tienen, lo bien que comen, etcétera, etcétera, porque obviamente no se van a poner a colocar pues sus fracasos o cómo se levantan por la mañana o si se han desayunado de repente pues un café con la leche cortada, como se la han encontrado en el frigorífico, ¿no? O sea, este tipo de cosas se omiten de una vida hiperpública e hiperexpuesta. Entonces yo creo que ahora la gente vive esto con muchísima más ansiedad que lo que yo estoy contando. O sea, yo creo que se multiplica. Con lo cual, por muy fuerte que sea la gente, está sometida a una exposición y a un, no sé, a un goteo constante para que la gente se replantee si lo que están haciendo es bonito o es lo suficientemente perfecto, pues que hace mucho daño, ¿no? Yo os estoy escuchando, pero por alguna razón enigmática me he ido de la imagen. No sé si... Bueno, pero de todas maneras veo que había 2 preguntas más ahí que es posible, David, que tú las puedas leer. Voy a ver si logro entrar de nuevo. Yo creo que David ha desaparecido también. Bueno, pues diría como se decía antes en el pasado, tú sigue hablando hasta que encontremos, pero no, debo de estar por aquí, entonces enseguida tendrá que no, pues creo que bueno, de todas formas, creo que Inés hacía 2 preguntas. Una de ellas se refería a si consideramos que estos espacios, es decir, es que no tengo la pregunta delante, de pronto no sé por qué se me ha ido la imagen, con lo cual tengo la sensación de que te estoy dejando ahí. Ahora, ahí está, perdón. Inés Villodre hace 2 preguntas. Una de ellas, la segunda de ellas dice, esta va para María, con lo cual deduzco que la primera va para mí. Entonces, de todas maneras, las leo las 2 para que comentemos, porque creo que podemos comentarlas en realidad. ¿Cómo creéis que se puede potenciar que esas chicas de instituto que comentabais, que somos un poco todas, mantengan esa seguridad para seguir cultivando eso, la seguridad, supongo, a través de los libros? Esa por una parte. Y la que más específicamente se decía para ti es
me interesa mucho la cotidianidad de la que hablabas con esas problemáticas y me gustaría saber si crees, María, que esos espacios todavía están también por explorar, porque parece que está todo solucionado y no es así. Al final, a mí me da la sensación de que son dos preguntas que confluyen en una idea similar, que es que efectivamente queda mucho por hacer, que efectivamente hay menos cosas que hacer, o más bien se ha avanzado en algunas cosas en este terreno desde hace un siglo, desde hace 50 años, desde hace 20, desde el año pasado, pero todavía siguen quedando muchas cosas por hacer. Yo creo que, desde mi punto de vista, ahora nos dirás tú cómo lo ves, creo que no hay que tener complejo de inferioridad ante los humildes granitos de arena como puede ser el nuestro. Creo que se trata de tratar de hacer en las aulas, creo que la educación me parece que es quien puede resolver esta lacra social de la desigualdad. Creo que las personas ya muy mayores, ya muy avanzadas en el camino de su vida, es difícil, puede ocurrir, pero es difícil que reflexionen abiertamente sobre esta cuestión. Y sin embargo, creo que eso sí se puede hacer desde la educación en las aulas de la manera adecuada. Y me parece que ahí no hay granito de arena humilde. Pienso que una persona que empiece a interesarse, por ejemplo, por la historia de Kenia y empiece a reflexionar sobre las cosas que María cuenta a través del relato, empiece a interesarse en esta cuestión, empiece a meditar sobre ella, empiece a buscar otros ámbitos de reflexión sobre ese asunto y acabe, pues bueno, pues en lo que pueda ser su futuro cercano, que no olvidemos que quienes ahora se educan van a estar en la sociedad, al frente de ella o al frente de sus vidas como mínimo, o de sus empresas o de sus equipos de trabajo, o de sus familias, esas personas sí que tendrán adherido ese concepto de la igualdad. Pienso que el objetivo es que llegue a ser algo cotidiano, que lo llevemos pegado como respiramos, que no sea necesario ponerse el clic de la igualdad cada mañana para decir que me acuerde de esto, que no logro que se me meta en la cabeza, ¿no? Sino que fluya de una manera natural. Y luego pienso que ese ciudadano concienciado pues, es también el ciudadano que en un momento determinado, cuando se enfrente, pues, por ejemplo, a la idea de tener que concurrir en unas elecciones con su voto, pues que plantee que el tema de la igualdad es importante e indague bien pues, qué propuestas políticas buscan potenciar la igualdad, la apoyan realmente, cuáles están en contra de ella, cuáles la descuidan. Yo creo que el ciudadano siempre nunca es un granito de arena humilde, es nada menos que un ciudadano que puede aportar esa presencia suya y esa mirada. Y entonces creo que por ahí iría un poco lo que sería mi respuesta. Yo no sé, María, si tú ves algo similar. A ver, yo creo que sí que hay que hacer un esfuerzo personal. Yo esto lo tengo lo discuto mucho porque, claro, yo me acuerdo de lo que era ser feminista cuando esa palabra era poco menos que te llamaran guarra por la calle. Entonces, claro, ahora cuando dices no, porque cuando admites que incluso siendo la más feminista, a veces te pasan por la cabeza cosas machistas o tienes comportamientos machistas, porque vivimos en una sociedad, pues bueno, o sea, la sociedad es patriarcal, con lo cual nosotros tenemos unas cosas implementadas que tenemos que hacer el trabajo de admitir pues, que metemos la pata, ¿no? Entonces siempre como que te miran raro y dicen, no, porque ahora hay que ser todo feminismo, sororidad y tal. Y digo, sí, hay que ser. Pero te aseguro que por tu cabeza también ha pasado en algún momento algo que es perfectamente anti-igualdad, ¿no? Entonces yo creo que hay que hacer un esfuerzo, primero, por saber dónde cada uno es donde patina. Y luego creo que hay dos claves. O sea, es muy importante dejar de pensar que lo universal es lo masculino, porque creo que de ahí parten todos los problemas pequeños diarios, ¿no? Que era un poco de lo que estábamos hablando. O sea, el baremo de medir es el baremo de lo normal o de lo que referencial de alguna forma en todo, sigue siendo un baremo masculino. Eso quiere decir que a las mujeres, que somos la mitad de la humanidad, se nos relega de alguna forma a algo pues periférico o como si fuéramos una minoría, ¿no?
Y entonces, claro, hay que dejar de pensar que las mujeres somos una minoría, las mujeres somos la mitad. Entonces, hasta que no esté todo, absolutamente todo, repartido y nos entre en la cabeza a todos que las mujeres somos la mitad de la humanidad y por lo tanto deberíamos estar representadas de esa forma, es decir, representadas en consecuencia. Y eso no ocurre. Entonces, hay que hacer ese esfuerzo primero de pensar, vale, pues cuáles son las cosas que yo pienso o que yo hago que hacen que parezca que la mujer es algo extraño o que no corresponde con la universalidad o tal. Y trabajar sobre eso un poco cada uno. Fijarse en lo que uno hace mal también sirve para proyectárselo a los demás. Es decir, si tú eres un profesor o das clase o te encuentras en un momento, en algún tipo de sitio donde puedes compartir con los demás tu experiencia o proyectar lo que tú eres, pues siempre, si has hecho ese trabajo previo, puedes compartirlo de una forma muchísimo más sencilla y muchísimo más comprensible para los demás, ¿no? Luego, creo que también es muy importante estar muy pendientes de no castigar en las chicas lo que se premia en los chicos. Que esto viene a colación de la universalidad, pero yo lo sigo viendo constantemente como la misma cosa la hace una niña y es niña quieta, niña que haces no sé qué. Las señoritas no hacen esto y la misma cosa la hace el hermano, el primo, el no sé qué y jaja, qué gracioso. Pues mira, me revienta. Esto es una cosa que me llevan los demonios, pero sigue pasando. Y sigue pasando en todos los niveles en los que se trabaja con niños y con gente joven. Entonces, si los adultos seguimos tratando con esa disparidad a los niños, pues el sistema en el que lo universal es lo que hace el niño y es lo que hay que aplaudir y en el que el niño se puede atrever a hacer cosas sin que se lo recriminen o puede tener ciertos comportamientos sin que se lo recriminen. Y sin embargo, todas esas recriminaciones van a ir hacia la niña que intenta hacer exactamente lo mismo. Pues yo creo que ese es el primer paso, ¿no? O sea, erradicar eso para que empecemos a pensar que el niño y la niña son exactamente iguales y tienen derecho a tener más o menos el mismo comportamiento, para bien o para mal. O sea, es decir, yo no me meto ya en los comportamientos concretos, es decir, si hay algo, pero si hay algo que está mal para la niña, tiene que estar mal para el niño también. Y si está bien para el niño, también tiene que estar bien para la niña. ¿Por qué? Somos iguales y somos mitad y mitad. Y luego a nivel particular, pues creo que debería haber yo personalmente pienso que debería haber un esfuerzo mayor por parte de todo el sistema educativo a la hora de buscar, potenciar y que se vea a ese otro lado de la humanidad, pues que de alguna forma está oculto. O sea, que haya referencias literarias femeninas, artísticas femeninas, no vemos cuadros de mujeres colgados en un museo, no vemos, no sé, vemos muy pocas referencias de ingenieras. Cuando una niña es muy buena, es la mejor de la clase, automáticamente se la redirige a las letras, ¿sabes? Y es como, ¿por qué a lo mejor quieres ser ingeniera aeroespacial o astronauta o matemática, ¿sabes? No sé. Entonces creo que bueno, pues que todo este tipo de cosas hay que mirárselas y hacer una reestructuración general de todos los sistemas, empezando por abajo, o sea, no solo en el sistema educativo, sino también cuando uno tiene hijos, ver si los tratas diferente. Bueno, aquí tenemos otra pregunta que se refiere, aquí no pone para quién es, pero la contestaremos los dos, si te parece. Aunque bueno, dice, otro relato, leer el cielo. ¿El anciano quiere que ella aprenda sola o simplemente no la quiere enseñar por ser mujer? Bueno, el relato es de Ricardo Gómez, que ciertamente una pregunta tan directa y contundente debería hacérsele a Ricardo, porque es el que sabe lo que ha querido escribir. Pero a mí lo que me parece interesante reseñar
como respuesta por mi parte, que tendría que decir no lo sé, yo pienso que esa es la respuesta interesante y voy a explicar por qué. Porque creo que lo que los libros deben hacer es formular preguntas, no contestarlas necesariamente, cada lector debe contestarlas, pero el escritor debe formularlas. Y aquí creo que hay una cuestión que yo puedo opinar, pues yo puedo pensar que lo que quiere en este caso concreto el anciano es que no la quiere enseñar por ser mujer. Yo creo que es la teoría que tengo respecto a este relato, pero podría ocurrir que Ricardo lo hubiera hecho en el otro sentido o incluso que lo hubiera hecho ambiguo precisamente para generar la pregunta. Que insisto, yo creo que al final es de lo que se trata. Cuando generamos preguntas, cuando un libro genera preguntas, vamos bien. Uno relee El extranjero de Albert Camus y se sigue haciendo preguntas con ese libro, con lo cual podríamos decirle, Albert, el libro sigue yendo bien, la gente sigue preguntándose cosas alrededor de él, ¿no? Potenciemos eso. Bueno, ya no sé si tenemos más, es que le he cogido aquí el truquillo a esto de pasar la línea. Yo no sé si tenemos alguna más, David, si estás... Yo no sé si me veis. Sí, y me escucháis. Sí. sí. Bueno, es que ya me entra la duda en todo momento. No, estaba consultándole a Carlos, que bueno, es el técnico que nos asiste en este, que yo no puedo ver la pestaña de preguntas y respuestas, debe ser entrada. No, pero no tienes abajo en la pestaña de abajo. Sí, la tengo y abro la pregunta, pero cuando abro la pestaña y me dice que no tiene preguntas. A lo mejor es porque yo la he absorbido así. Entonces, de una manera osada. Has hecho muy bien, Fernando, de hacer el señor de la sala. Bueno, me parece, os está escuchando al menos y me ha parecido muy interesante. Doy las gracias a la gente del Instituto de... las preguntas que nos entran desde Teresa. Teresa es orientadora en ese instituto y, bueno, vienen de los chicos de ahí, de Quintanar. Y luego Inés Villodre también he visto las preguntas que han entrado. Me parecen muy interesantes, pero hilando un poco con la dinámica que hemos hecho. Hemos tenido varios encuentros a lo largo de los poquitos días que llevamos de feria, pero ha dado ya la circunstancia que hemos tenido varios encuentros sobre este particular, ¿no? Sobre el tema de la igualdad, bueno, presentábamos el otro día un libro de Eva Mejuto que se titula 22 segundos y habla también de todo el fenómeno trans, ¿no? Entonces, ayer hablábamos también de las distintas formas de discriminación y algunas que son invisibles, ¿no? Y cómo se van sumando en el caso de la mujer, que, bueno, pues en este caso del relato de Kenia, es una discriminación, una diferencia en el trato, digamos, por ser mujer, por ser negra, y incluso ayer se comentaba algún caso, presentamos un documental también con diversas, un documental de la organización Ayeti, y nos mostraba un caso de una mujer con alopecia. Y era una mujer igualmente que María ha recogido en su relato, una mujer preciosa, o sea, guapísima, con fotos y testimonios de ella, que se había anulado totalmente por la influencia de los comentarios que hacían los demás, por todo cómo le afectaban a ella, ¿no? Y a veces también la necesidad de cuidar nuestro lenguaje, ¿no? Que pensar si lo que voy a decir a la otra persona pues le puede estar afectando o le puede estar hundiendo, o le puede estar de alguna forma haciendo pequeñito, ¿no? O pequeñita. Entonces, en este sentido, creo que es importante que seamos respetuosos ante todo y bueno, que si podemos, nos paremos 2 o 3 segundos antes de lanzar opiniones o lanzarlas en el sentido total de la palabra, ¿no? Algunas veces son como palabras hirientes. Entonces, bueno, pues no sé si por ahí queréis apuntar algo más, porque me ha recordado esto y no sé si se da esa circunstancia que en varios encuentros que hemos tenido ya sale a colación eso, la suma de las
discriminaciones. Ya, bueno, mujer, edad, la edad salió también como algo... mi madre, decía una persona inmigrante, dice, gracias a este proyecto, mi madre se ha puesto a estudiar, como si las personas mayores no pudiesen estudiar. Hablábamos con una persona, una directiva de una residencia de mayores, que nos decía la discriminación, el edadismo, ¿no? La discriminación por edad. Cuando las personas cumplen cierta edad, ya ni siquiera se considera si es hombre o mujer, es que directamente están desapareciendo, ¿no? Bueno, nosotras desaparecemos mucho antes, ¿eh? Sí, 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 está claro, ¿no? Pero quiero decir, me refiero a todas estas discriminaciones que se van sumando. En el caso de la edad, además, se suma a esa discriminación de género y casi el daño que hacemos con todas las etiquetas. Una persona de edad es una persona inactiva, senil, todos estos estereotipos y las etiquetas, el daño que hacen, ¿no? Bueno, pues no sé si por ahí quería Sí, hacer además es una discriminación que aparte tiene las patas muy cortas porque lo deseable es que lleguemos todos a viejos. O sea, la alternativa es muchísimo peor. Entonces, es como que ganas de discriminar a alguien en quien te vas a acabar convirtiendo, ¿no? De alguna forma. Me parece ridículo. Es que es curioso cómo tantos problemas de la sociedad en la que vivimos provienen de la falta de reflexión libre de prejuicios, ¿no? De pararte a decir, a ver, en vez de atender al prejuicio, que es tan fácil seguir la inercia del prejuicio, todos lo hemos hecho, pero también hemos podido tener la oportunidad de aprender que eso es algo que se puede corregir. Pero creo que en miles de cosas, ¿cuántas cosas en nuestra vida cada uno de nosotros habremos hecho diciendo, sigo esto porque me dicen que, porque esa especie de variante del prejuicio que es aquello de donde va la gente, donde va Vicente, ¿no? Algo así. Yo creo que hay muchas veces que falta esa reflexión, decir, a ver, antes de enjuiciar a esta persona por esos clichés, vamos a ver quién es, qué hace y qué dice, ¿no? Que vamos a escuchar lo que dice. Eso ojalá lo aprendiéramos más. Creo que también es una asignatura que debería existir de alguna manera, porque a veces parece que vivimos en una época, bueno, no lo parece, vivimos en una época en que las redes parece que te invitan a hacer un comentario tabernario en el acto, lees una cosa y tienes que decir tal. Pero sí es una cosa que no va a ninguna parte, es decir, una red social no es una barra de bar donde uno comenta cosas con exabruptos, es se supone un lugar donde uno debe reflexionar, ¿no? Eso ocurre cada vez menos, o lo peor, lo de la barra ocurre cada vez más, pero creo que en nuestra vida particular sí deberíamos pensar más y decir, a ver, esto es etiqueta, esto es prejuicio, vamos a pensar un momento antes de ver si esta persona puede hacer esto, está capacitada para hacer esto, quiere hacerlo, desea hacerlo, va a aportar. Es curioso que de la edad se dicen siempre cosas negativas, pero no se habla, por ejemplo, de la experiencia que puede aportar, yo qué sé, o sea, un músico que lleve 30 años siendo productor de sonido, pues probablemente puede producir un disco mejor que un productor de sonido que entra en el momento en el estudio y empieza a indagar, ¿no? Creo. Pero bueno, sí, pero sí, tampoco hace falta irse a nada tan sofisticado. O sea, a mí no hay nada que me pueda gustar más que escuchar a una abuela. Te enteras de todo, o sea, saben de medicina natural, de cómo, yo qué sé, ¿no? Cuánto dura la comida fuera del frigorífico, qué fue porque hay muchas cosas que recuerdan de haberlo visto en los periódicos o haberlo visto en televisión en primera persona y que lo que nos cuentan ahora, pues a lo mejor si está tergiversado te lo pueden decir. No, es que entonces lo que nos contaron era esto otro, o yo viví esto otro porque lo vi con mis ojos, ¿no? Entonces, quiero decir, todo este tipo de cosas me parecen súper enriquecedoras y que, bueno, pues, por supuesto, hay que escuchar. Pero bueno, de todas formas, las redes sociales lo que han hecho ha sido simplificar a la vida al máximo, todo es plano. O sea, o estás en mi grupo ético-moral o eres el puto enemigo. Yeah. Entonces, claro, si eso solo se quedara en un globo en internet y tal, pues no pasaría ni media. El problema está en que la gente ya se cree que la vida es como las redes sociales. Entonces, bueno, pues se dan casos que a mí me
me sorprenden mucho, ¿no? Como de generar algo en redes sociales y traérselo a la realidad, ¿no? A por esto hay que ir porque es lo que sea, porque se ha malinterpretado un comentario que ha hecho o porque de verdad ha hecho ese comentario y no se ha malinterpretado, pero todo lo demás en su vida a lo mejor es impecable, ¿no? Pero vamos a juzgarlo por ese comentario y vamos a dejar de no sé, de ver sus películas o de leer sus libros o vamos a boicotear tal. Que hayas dicho algo de una determinada forma significa que ya tienes pues unas ideas políticas concretas, que defiendes un tipo de vida concreto, que hay grupos súper cerrados y súper simples, cuando las personas somos complejísimas y tenemos miles y miles y miles de caras. Entonces es imposible, o debería ser imposible y debería estar incluso mal, juzgar a alguien por un tuit. Sí, desde luego. Pero es lo que sucede. Es una cosa y luego, aparte, pues también hay ciertas ganas de hacer daño, ¿no? Pues la gente está... O sea, yo creo que la frustración pues es un mal de nuestros días y entonces, bueno, pues en vez de intentar solucionar tus cosas, pues lo que decides es, yo qué sé, pues ir a machacar al vecino porque es mucho más divertido, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, a mí me pasa una cosa, que es que cada vez que saco libro o me dan un premio o tengo algún tipo de éxito en algún sentido, se me llena el Twitter de gente nueva que de repente me sigue solo para insultarme. Y además es muy curioso porque únicamente me insultan por mi físico, cosa que es algo que a mí, pues sinceramente, siempre me ha dado bastante igual. Pero creo que nos pasa particularmente a las chicas más. O sea, yo no sé si de repente pues también le pasa a los tíos que se les mete a alguien para decirle calvo, gordo, no sé qué. Creo que no. A lo mejor le dicen inútil o le llaman facha, pero no se meten con su físico, pues como por ejemplo hacen conmigo, ¿no? Que si vaya pinta de no sé cuántos, que si de tu ropa tal, que si vaya a ojerar de... Bueno, en fin. Y además encima que entrar en la red para decirle a alguien que no conoces que no le gustan sus ojeras, pues parece un poco demencial, ¿no? Parece un poco, ahí sí que parece que aflora eso de es que no tienes mucho que hacer, ¿no? Si tienes que dedicarte a entrar a las redes, porque eso es otra cosa que lo observamos todos, en fin, y con esto yo creo que nos vamos un poco del tema en el que estábamos, pero sí es verdad que también es bueno dejar fluir las conversaciones, ¿no? Que a veces dices, bueno... A mí, cuando quiero comentar algo en redes, me lo pienso, lleva un tiempo teclear, hay que pensar lo que vas a responder. Entonces digo, a ver, esa gente que contesta a todos los tweets del planeta es que deben tener la capacidad de escribir con dos manos a la vez desde dos cuentas para... No sé, me sorprende un poco y me parece que es algo que no nos conviene a nadie. Espero que sea una moda que se calme un poco y que lo dejemos correr un poquito para que redes tan útiles como pueden ser casi todas, las que son útiles, pues se conviertan en eso, es decir, Twitter es una red maravillosa para estar informado, pero es que a veces hay que ir eludiendo cosas que no te interesan para estar solamente informado, ¿no? Es una cuestión interesante también esta, sí. Muy bien. Pues nos decía ahora Teresa que lo lamentaba mucho, pero que se acababa su tiempo de clase y que tienen que cambiar de materia y que tenían que despedirse. Le he puesto un apunte en el chat dándole las gracias por su participación. La verdad que están siendo un grupo muy, muy participativo en todos los eventos que estamos realizando. Muchas gracias por esas respuestas, esas inquietudes que nos las trasladen a través de los distintos coloquios que estamos haciendo. Y bueno, pues yo creo que estamos ahí. No sé si Inés, que todavía veo que está por ahí latente, no sé si has lanzado todas tus preguntas, Inés, o si quieres aún incorporar algo más. En cualquier caso, bueno, pues yo la verdad es que me ha encantado, salvo esos 2 minutos que me he quedado en el limbo, que no sabía ni si volvía a entrar o no, que ahí he estado realmente angustiado. Me ha encantado todo el encuentro con vosotros. Doy las gracias especialmente
a María le voy a decir, Fernando, porque a ti donde hay confianza ya lo sabes. Bueno, doy gracias especialmente a María porque creo que ha transmitido de una forma muy, muy ilustrativa y además con mucha pasión y tanto su relato como la visión en los aspectos que hemos tratado sobre igualdad. Ojalá, como decíais en vuestra exposición, ojalá algún día este mensaje se haya quedado obsoleto, ¿no? Que nunca más haya que hacer relatos con estas características, en este sentido, y que no haya que celebrar ni el Día de la Mujer, ni el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, ni el día, por supuestísimo, ojalá no hubiese que celebrar nunca ni el Día de la Mutilación Genital Femenina, ni el Día de la violencia de género, en contra de la violencia de género, ni tantos otros días que desgraciadamente tenemos que estar incorporando a nuestro calendario y recordar que sigue habiendo mujeres, principalmente mujeres, que lo están pasando mal y que se les está haciendo la vida muy complicada. Entonces, bueno, gracias por traernos estas historias, por teneros hoy aquí. Hemos roto el maleficio, Fernando, prácticamente. Lo hemos hecho vamos camino. De alguna manera. Sí, ya sí, el siguiente tiene que ser presencial. Ese será ya presencial. Este mismo algún día lo haremos presencial. Claro que sí, claro que sí. Sí, bueno, la idea y el ofrecimiento estaba ahí. Al principio ya no nos atrevemos a ponerle fecha, yo creo, a los eventos. Llevamos tantas olas que decíamos, para la primavera, para el otoño, para la siguiente primavera. Vamos a ser cautos y bueno, vamos a decir que cuando sea posible. Pongámosle voluntad y deseo. Eso es, seguramente. Muchas gracias, David, por todo. Gracias a vosotros, muchas gracias a los participantes, a los seguidores. Gracias, María. Gracias a vosotros. Y además es que es un honor para nosotros porque es que además es, no sé si es la única, Fernando, la única autora manchega que había es la única autora manchega. Pues para nosotros tenerte además, sí, puede ser. tenerte además hoy aquí desde La Mancha también y para el mundo, al menos para Iberoamérica, es un gustazo y bueno, pues seguro que Cristana lo disfrutó mucho el día que os tuvo ahí a los dos y se han tenido. Fue una maravilla. Pues... Fue el último acto claro, sí, presencial al que yo fui. Nos encerraron una semana después. El último. Sí, estábamos, claro, el siguiente iba a ser en Quintanar, que estaba programado y con fecha, y nos quedamos ahí. Así que bueno, pues lo hemos tenido que trasladar a este momento. Lo dicho, hasta la siguiente y ojalá sea igual o mejor que hoy. Y en cuanto a la proximidad, y bueno, pues a todos los espectadores simplemente marcarles a que sigan participando en esta primera Feria Iberoamericana del Libro y la Lectura en las franjas horarias que habitualmente venimos teniendo actividad. Os invito esta tarde a participar a las 4:30, a las 6, a las 7:30 y a las 9 de la tarde-noche en los distintos eventos que podéis localizar en nuestra web www.fiberlibro.com. Para los que no podáis estar en ese directo, recordad que todos estos eventos, el de ahora mismo también, este encuentro, estará de vuestra disposición en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias y hasta la siguiente. Gracias, David. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta pronto. Gracias a vosotros.